Hola a todos, les quiero contar que pueden ser miembros del canal para apoyarlo si quieren. Puse la membresía al mínimo, creo que se modifica dependiendo el país de donde son, se les darán emotes para comentar, unos emblemas de miembro y serán saludados siempre al final de cada vídeo. Bueno, gracias por apoyar al canal. Capítulo 28. Vamos, aún les faltan 10 minutos. Evangeline, una chica que a pesar de tener 700 años aparenta no más de 10, estaba viendo a los mocosos entrenar y detestaba tener que hacerlo, pero ella era alguien de palabra y todos tenían aquí sus propios talentos y eran un grupo interesante y, ¿Ocurre algo, ama? Una chica que se notaba era un robot miró a la rubia con desconcierto. No, y no es nada, Chachamaru. Eva fue a responder la llamada que tenía. El círculo mágico era el que usa para hablar con Ryan. Hola, amigo desalmado, y qué novedad que me llames tan pronto. Sin juegos, Kitty. La chica gruñó al escuchar ese apodo y lo odiaba más cuando él lo decía. Y estoy seguro que pusiste algo en el área 0 para que veas lo que pasa, ¿y o me equivoco? Pues sí. No importa, te sugiero que la veas ahora y te interesará. Eva alzó una ceja al escuchar eso, fue al televisor que tenía y era de 55 pulgadas, la chica no ostentaba en gastos. Te juro, Ryan, y que si esto es una broma de tu parte, te voy ahí. ¿Qué? El grito de la vampiro hizo que todos dejaran a un lado lo que estaban haciendo. ¿Es en serio? Todo, y no pidas detalles ahora que no hay tiempo y solo observa la pelea. Ryan cortó la comunicación mientras Eva se ponía seria para luego sonreír. Jujuju, esto será interesante y qué bueno que incluso hice que se pueda oír y... Oigan, mocosos, vengan acá. Todos se miraron entre ellos para luego acercarse. De entre el grupo, un niño que no pasaba de los 11 miró a la vampira con duda. ¿Pasa algo, maestra? Es raro que nos pida terminar el entrenamiento antes. Mocoso, y ahora mismo presenciaran una lucha que lleva siglos y, la chica se puso cómoda y señaló la televisión. Al hacerlo todos vieron que la imagen mostraba a dos personas en armadura, una roja y una blanca, y estaban en posición de combate y el aura de ambos era intensa. ¿Qué rayos es eso? Y una chica de cabello naranja y ojos heterocroma nos hizo la pregunta que todos tenían, y en eso se vio que ambos oponentes se lanzaron contra el otro y cuando sus puños chocaron y se sintió el poder a pesar de que solo era una imagen. Esto, mocosa, y es la lucha entre los dragones celestiales. Eva miraba atenta la batalla que se volvería una leyenda. En el instante que ambos impactaron, Valí sintió una fuerte presión en su mano y la fuerza del golpe del rojo era ligeramente mayor a la suya. Y se aprovechó el ligero desconcierto en su rival y dio un giro en el aire para dar una patada dirigida a la cara de este, pero Valí se cubrió con ambos brazos y la onda de choque del impacto estremeció el lugar y esa fuerza no era común. Luchar a fuerza física no es buena idea. Toma distancia. Valí tomó la sugerencia de Albion a pecho y creó una barrera de magia a su alrededor que expulsó a Ise de su espacio personal. Ise se vio impulsado hacia atrás pero dio un giro en el aire para recuperarse y al hacerlo vio varias ráfagas de poder demoníaco ir hacia él. El rojo reunió energía en sus propulsores y empezó a saltar para esquivar esos ataques, pero cada esfera estaba tan perfectamente dirigida que en más de una ocasión casi le da, y en eso, una de ellas apareció de la nada enfrente suyo y dando un giro en pleno aire, y se pateó la esfera hacia arriba para evitar un daño mayor y la esfera al final explotó en el aire y la explosión era y de cuidado. Es un usuario de magia y de seguro el más hábil que he visto en mi vida. Estar a distancia es malo, y se tomó nota, y él era bueno en el combate cuerpo a cuerpo, pero a distancia sus técnicas buenas no pasaban de 4. Debe acercarse, y Valí volvió a cargar magia y se rodeó de varias esferas blancas que fueron contra el rojo y se sacó sus alas y alzó vuelo. En medio del aire, se esquivaba los ataques de Valí y no debía dejar que eso le dé, y lo malo es que esas esferas parecían teledirigidas y, ¿en verdad creíste que años viviendo con el Mahou carmesí fueron en vano? Aprendí mucho y en especial en dirigir ataques. Valí movió su mano derecha para darle dirección a las esferas y éstas iban donde él les indicaba. Maldita sea, y esto no es divertido. Y se seguía esquivando los dichosos ataques y a pesar de la cantidad y se los evitaba por milímetros y la velocidad a la que iba denotaba que no importa a qué tan rápido vaya y no las perderá. Harto de este juego, el rojo alzó vuelo hacia arriba mientras sus perseguidores lo seguían y al ver eso, se sonrió y era de un plan ortodoxo. Boss. Las alas del dragón se vieron repotenciadas por la energía de los ocultos propulsores y en eso, se dio un giro brusco sobre su eje de 360 grados y de las alas mismas emergieron varias esferas rojas que caían en picada para impactar a las esferas rojas.
El impacto fue inminente y las esferas impactaron y la explosión se creó con tal fuerza que Bali se cubrió los ojos y qué locura y se arriesgó a sí mismo para deshacerse del ataque y Albion se mostraba sorprendido y el chico estaba loco. En eso, del humo que aún había emergió un intacto Sekiryu-Tei y quien volaba a velocidad hacia Bali con su puño cargado de aura y el demonio lo supo y no debía dejar que le dé. Shishi Senkou. Y se lanzó su ataque hacia Bali quien un segundo antes que el ataque lo impacte alzó vuelo y el golpe de Ise impactó al suelo y el resultado fue una explosión que agrietó el suelo y el cráter era enorme y mínimo unos 5 metros de diámetro. Bali vio en el aire el resultado del ataque y en solo ver el poder del ataque hizo que su deseo de lucha se incremente. Hizo unos movimientos en sus manos y de estas emergieron varios relámpagos que fueron contra Ise. Al ver eso el castaño alzó vuelo de nuevo y esquivó los rayos que antes de impactar a tierra se elevaron para seguir a su objetivo. No voy a jugar a eso de nuevo. Ise tomó aire y soltó una enorme llamarada de su boca hacia los relámpagos que lucharon por la superioridad contra el fuego. Los ataques estuvieron así un rato hasta que la explosión ocurrió. Esta fue deshecha por ambos contrincantes cuando ambos sacudieron sus manos y ambos estaban ilesos y no se veían cansados. Excelente y se ve que tienes más habilidad en magia de lo que creí, al menos si sabes defenderte. Bali se notaba complacido mientras volaba. Y debo de decir que tu velocidad no es nada mala y es equiparable a la mía y eso que estoy orgulloso de mi velocidad. Ise también estaba en el aire solo que en una altura algo menor que su oponente. Ambos dragones se miraron unos segundos para luego emanar sus auras con intensidad y el simple acto creó un relámpago entre ellos. ¿Continuamos? Adelante. Ambos volvieron a expulsar energía, esta vez para ir contra el otro en pleno aire. Ambos impactaban sus cuerpos contra el otro al mismo tiempo que se lanzaban varios golpes para tratar de romper la defensa del otro. El vuelo entre ambos era tal que parecían solo destellos de luz. Y se lanzó un golpe a la cara de Bali, este recibió el impacto y sintió que lo había golpeado un martillo gigante y qué tanta fuerza tenía. En eso Bali dio como pudo una patada al abdomen de Ise quien escupió sangre por el ataque y le había sacado el aire y con eso y ambos volvieron a atacar, un golpe en el estómago, otro en la cara, patadas, golpes y el intercambio de ataques siguió unos segundos hasta que en un acto rápido Bali se posó sobre Ise y le volvió a dar una patada en el estómago que lo mandó a tierra. ¡Ac! Y se cayó en picada al suelo no sin antes que Bali se lleve algo y divide el aura de Ise se vio reducida al instante que se escuchó eso, y se impactó al suelo con sus fuerzas reducidas mientras escupía sangre y se tomaba el estómago. Eso dolió mierda y Ise se levantó aún adolorido y, eso de dividir es una mierda y no vale y no te quejes y levántate, y se hizo caso mientras veía de Bali con seriedad. ¿Es todo? Bali habló con burla a lo que Ise solo rió. ¿Creíste que no aprovecharía el espacio para golpear? Bali miró confundido a Ise cuando de pronto escupió sangre de la boca al sentir un dolor en el lado derecho de su abdomen. ¿Cómo y? Bali se tomó el área agredida mientras Ise se levantaba. Aprovechó el momento del impacto para atacar y ¿qué clase de instintos tiene tu poseedor Drake? Albion y mi compañero es todo menos un novato en las peleas y si bien su talento es nulo y sus instintos para la batalla son únicos, viejo y esto no es tan fácil como yo creí, Ise se puso de pie para luego. Bosti se recuperó el poder perdido antes de estirar un poco. Valide recuperó también del ataque y bajó a tierra. Recuerda que la habilidad de Albion te quita poder para hacer lo suyo y no dejes que te quite mucho ya que recuperarlo te quita resistencia, y se asintió para luego ponerse en guardia. Bali y ser golpeado con ataques así no es buena idea y si bien puedo reparar la armadura y hacerlo te quitará energía, Bali no dijo nada y se puso en guardia. Entonces ¿y dejamos de jugar? Me parece bien. La lucha sola había iniciado y... Con los espectadores era otra cosa, Rias veía con la mano en el pecho como ambos dragones se lanzaban golpes y ataques que matarían a cualquiera y esto era algo que no deseaba ver y nadie aquí deseaba ver eso. Gracia veía con los ojos llorosos como su hijo era golpeado por Ise con una fuerza monstruosa y esto era lo que ella deseaba evitar y no quería que esto parara. Détenlo sí, la mujer tomó la manga de Rean y lo vio con dolor, por favor y détenlos y haz que se detengan. El grito de la mujer rompió el corazón de muchos y Rean solo negó con la cabeza y no había nada que pudiera. Es tarde para eso y ellos están dentro de esa dimensión de bolsillo y nada de lo que yo haga lo sacará de ahí. ¿A qué se refiere Rean-san? ¿A qué no le hizo la pregunta al humano y aunque la respuesta vino de alguien más?
Que esa dimensión seguirá en pie y mientras ellos luchen y solo caerá si esta es destruida y uno pierde y, Merlina respondió con frialdad pero su vista se posó en Fai, cosa que la maga no vio de buena manera. Es tal como dice, si esta dimensión fue creada por el primer maestro del estilo de las 8 hojas para casos de este tipo y para evitar desastres en el mundo exterior y al ver cómo la batalla avanza y usarla la decisión correcta. Todos vieron cómo Ise y Balí peleaban en el medio del aire para después observar cómo el blanco le lanzaba al rojo varias cuchillas de aire que Ise solo puso bloquear con sus alas. Acto seguido el rojo voló hacia su oponente mientras Balí cargaba otro ataque y este fue lanzado hacia Ise, pero en un acto sorpresa el castaño lanzó una esfera de energía al ataque y esta explotó enfrente de Ise y eso sorprendió a todos. Esa osadía no era común y se arriesgaba en salir herido, pero Ise emergió del humo y embistió a Balí con su cuerpo, tomándolo con fuerza para llevarlo hacia abajo a velocidad con todas las intenciones de hacerlo impactar con muchos ahogaron el grito al ver cómo Balí expulsaba a Ise con varios círculos barrera, pero el joven a pesar de eso retomó su ataque y lanzó un Dragon Shot en la cara de Balí. El impacto rompió el casco del demonio, pero este reaccionó rápido y lanzó una esfera blanca a la cara de Ise y el casco de la armadura se vio destruido, pero ambos antes de caer a tierra recuperaron el eje y retrocedieron unos metros del otro y la cara de ambos era visible y la sangre recorría sus rostros, pero y había algo más y ambos estaban sonriendo ante el asombro de los presentes. ¿Por qué y por qué sonríen? Asia no entendía el porqué del gesto y, es simple y para ellos, esta lucha es algo divertido y, Biko habló con gracia, tal vez para ustedes sea una locura pero y para seres como ellos, luchar y demostrar quién es el más fuerte y lo es todo. Todos volvieron su vista a la batalla, una que solo estaba en sus inicios. Rean notó la sonrisa en la cara de Ise y se estaba divirtiendo. Ise, ¿y acaso tú y los dragones celestiales retomaron su lucha? Ise voló hacia Balí, quien esquivó el ataque saltando al aire dejando al dragón ir de largo, pero Ise no había acabado, usó sus manos como impulso para impulsarse hacia Balí, quien al ver eso solo lanzó una patada para contrarrestar la que Ise le iba a propinar. Ambas patadas impactaron sin piedad y cosa que ocasionó una fisura en los huesos de ambos, pero eso no les importó. Balí cargó sus manos de electricidad y atacó como si su mano fuera un cuchillo y al ver eso, Ise esquivó el ataque pero este logró rozar su armadura y el simple roce dejó un gran corte y ver eso puso nervioso al dragón y ser tocado por eso es muy malo y compañero y igual a las cosas, ojalá me salga ahí. Ise cargó aura en sus manos y cuando vio que Balí volvía a usar ese ataque con él y solo tomó la mano de su rival con la suya ante la sorpresa de Balí, y sirvió y, método interesante y, Balí notó que las manos de Ise estaban cubiertas de una corriente de aire. Ise sonrió para luego lanzar varios golpes hacia Balí, quien bloqueó dichos ataques con sus manos cubiertas de electricidad. Ambos contrincantes siguieron así unos segundos para luego hacer una guerra de fuerza cuando las manos de ambos agarraron la del otro y el aura de ambos fue expulsada con fuerza y eso solo hizo que el área se vea opacada por tal poder y ninguno cedía y los rostros de ambos marcaban el esfuerzo que hacían para salir victoriosos de esa pequeña guerra de fuerza. Balí en eso se dejó caer hacia atrás haciendo que Ise se vea impulsado hacia adelante, el blanco desde abajo le dio una patada al rojo en el estómago que lo mandó al aire con fuerza. Ise se quejó del daño hacia esa zona que ya bastante daño ha sufrido en estos pocos minutos y Ise vio que Balí iba hacia él con toda la intención de realizar una cadena de golpes y eso no se lo iba a permitir. Con esfuerzo, Ise dio un giro al mismo estilo de un trompo en el aire, cosa que desconcertó a Balí al ver el extraño movimiento pero y Dragon Shot desde esa extraña posición y se lanzó un disparo a su oponente. La trayectoria del ataque era espiral y muy impredecible, sin contar que su tamaño era considerable. Divide, Balí absorbió el poder del ataque y lo que quedó de este lo desvió con su puño a un lado. Pero fue en ese segundo que, el rojo apareció frente a él con una sonrisa. Sorpresa. Balí sintió como el rojo lo tomaba de los hombros y como este le daba un cabezazo. El impacto desconcertó a ambos y Drake empezó a reír al ver el ataque de su amigo mientras Albion no sabía qué decir y acaso ese chico estaba mal de la cabeza. Hablando de cabezas y ambos jóvenes se tomaban las frentes por el dolor mientras algo de sangre salía de ella. Ay, qué dura tienes la cabeza. Eso debería decir yo, tienes la cabeza de piedra. Balí gritó molesto por el golpe y por olvidar restaurar el casco y... Duele verdad y se dejó de sobrarse para mirar serio a su enemigo, pero estoy seguro que ese dolor no es nada en comparación con lo que le hiciste a Rias, Benelana-san, Sylphches y Graifia-san. La mención de esos nombres hizo que Balí se tense y se notó eso y negó con la cabeza.
Te duele y haber hecho eso y el simple hecho de decirle adiós a la familia que te acogió te carcome la conciencia. Valí solo siguió mirando al rojo con toda la seriedad posible. Aún así ya lo he decidido y lo hecho está, para lograr mi sueño y cortaré los lazos con ellos, y se apretó los dientes al escuchar eso. ¿Ni tú te crees eso y acaso el tiempo que pasaste con ellos no significó nada? Valí solo recordó el día que llegó a esa casa y una donde le sonreían y donde Gracia a pesar de su embarazo y hacía lo mejor por él y los días en que Rías lo llamaba hermano y obviamente esos días y no volverán ahora. No vine a hablar y vine a luchar y a derrotarte, y se cerró los ojos para luego abrirlos con determinación, el brillo en estos era una clara prueba. Bien y sé que con palabras no te sacaré la verdad pero con los puños y sí, y se restauró su casco para que al mismo tiempo la bufanda hecha de oscuridad aparezca, hora de ir en serio y dejémonos de juegos. Sí, me parece perfecto. Sorprendentemente los ojos azules de Valí también brillaron mientras recreaba su casco y de sus alas salían destellos de energía y destellos de luz. Eso es sí. El nombre Lucifer es especial incluso entre los demonios y el que porta la luz y yo como su descendiente y puedo usar la luz a pesar de ser un demonio. Valí expulsó su aura blanca que ahora tenía chispas de luz en ella, y se hizo lo mismo y su aura roja estaba envuelta en un aura oscura y esto no lo esperaba. Oscuridad contra luz y el mundo ha hecho una jugada extraña con nosotros y, Drake miraba al demonio que podía usar luz y, no bajes la guardia compañero y, no lo haré y, Ise y Valí se prepararon esta vez en serio y de inmediato ambos fueron contra el otro de nuevo y los puños de ambos estaban envueltos en sus respectivos elementos y oscuridad y luz y ambos oponentes volvieron a chocar puños pero esta vez el daño al lugar fue 10 veces mayor que el primero. Ambos volvieron a volar rápidamente para impactar ataques en el aire, no solo golpes o patadas sino también ataques repotenciados por la oscuridad y la luz. La batalla había ganado un nuevo nivel y... Con los espectadores, el ambiente ahora era tan tenso que cortarlo con un cuchillo era posible y con cada golpe y Rías y Gracia derramaban lágrimas de dolor al ver a ambos luchar con sus vidas y Sona y los demás veían con asombro el nivel de ambos y estaban parejos y eran opuestos en todos los sentidos y si bien la revelación de Valí de poder usar luz sorprendió, recordaron que el Mao Lucifer original fue usuario de ese poder que solo los ángeles y ángeles caídos usaban y la batalla seguía, ambos jóvenes lanzaron esferas de poder cargadas de sus elementos hacia el otro de manera simultánea y el resultado y las armaduras de ambos sufrieron daños en el pecho y la sangre empezó a correr y eso bastó para que Gracia pierda los papeles y lloré con fuerza y su esposo trataba de calmarla pero el intento era vano cuando se vio como Ise golpeó a Valí en la zona herida con un puño cargado de oscuridad y el demonio a pesar del dolor resistió y sostuvo al rojo del brazo con el que lo atacó para luego lanzar una esfera de luz en el abdomen de este. Ise salió volando hacia atrás por el ataque pero se recuperó y aún así el daño era visible en el pecho de ambos y no daban tregua, les importa poco usar las heridas del otro a su favor y esta era una batalla real entre los dragones celestiales y el poder que ambos mostraban con cada ataque mostraba que no jugaban y luchaban a morir. Me pregunto si esto es similar a lo se vio en la antigüedad cuando Drake y Albion peleaban. La pregunta de Sdead llamó la atención de todos y, casi niña y casi, Azazel estaba serio y cosa rara, en todos mis años he visto luchas entre Sekiryute y Akuryukoui pero esta y es la más intensa y eso que ninguno ha usado sus ataques más poderosos aún. El silencio confirmó todo y ambos aún tenían mucho que dar. Y se peleaba con todo su poder para ganar una ventaja y una pequeña ventaja pero cuando la ganaba y el blanco se la quitaba y la batalla iba de un lado al otro y no había ganador claro. Y a este paso creo que deberé usarlo y... Maldita sea y no creí que el poseedor de Albion fuera tan fuerte, Drake e incluso los Sekiryute y pasados estaban sorprendidos por la habilidad de Valí y, Albion y me dejaré de juegos si voy a usar eso. Hazlo y no le veo el caso alargar esto más Valí en eso creó un círculo mágico de un color blanco en su mano y esas runas y, oh no. Ise se preocupó al ver eso y, muy tarde. El círculo desapareció y se volvió partículas y en eso Ikugaon de pronto varias estacas de luz emergieron de las partículas y estas rodeaban a Ise y no había y salida y... ¡Ah! El grito desgarrador del joven al sentir como varias de esas cosas se incrustaban en su cuerpo a pesar de su armadura fue horrible para muchos. Compañero, no. Drake sabía que Ise era débil contra la luz y para empeorar todo y el ataque penetró su armadura.
Balí descendió un poco al ver cómo Ise caía a tierra y el ataque sirvió y fue buena idea leer ese libro de magia elemental antigua y Ise por su lado aguantaba el dolor y la luz lo quemaba maldita sea y no espero que Balí supiera magia de ese tipo y en eso vio que este estaba cerca al suelo y a pesar de la sangre en su boca y de las estacas en sus hombros y hizo que la oscuridad en la bufanda pase a sus manos que tocaban el piso y... Egaón la oscuridad viajó a través del suelo hacia donde Balí estaba y el demonio se dio cuenta muy tarde y la oscuridad ya había emergido para atacar a su presa. ¡Ah! Balí gritó de dolor, uno que en su vida había sentido y esa oscuridad lo había atrapado y envuelta y sintió como ésta le estrujaba cada hueso y músculo y era como y si te maldijeran y... Balí debes de resistir. Albión sintió la presión del ataque enemigo y en su vida había visto un ataque oscuro de ese tipo. Ambos jóvenes estaban inmóviles y el dolor no se había ido aún y se usó oscuridad para destruir las estacas en su cuerpo pero sus heridas seguían abiertas y la sangre que salía de ellas era prueba clara. En eso se aprovechó el aún desconcierto de Balí para lanzar esferas rojas con oscuridad para ganar una ventaja, el demonio vio eso y la cantidad de esas esferas era tal que no las iba a esquivar todas y... Divide el blanco dividió y absorbió el poder de las esferas que pudo y unas quedaron debilitadas pero otras siguieron su avance con su poder intacto. Dichas esferas impactaron a Balí, el daño fue tal que las heridas de antes habían empeorado, y se aprovechó el momento para ir al ataque cargando su puño de oscuridad para dar un golpe fatal pero Balí dedujo eso y cargó luz en su mano y con su mano hizo que la esfera golpee el suelo y... Tensou al impactar el suelo, Balí fue envuelto por una columna de luz que Ise no esperó y ya era tarde para detener su ataque y el joven impactó la columna de luz con fuerza pero fue repelido por esta hacia un lado mientras las heridas que esa luz generó lo afectaban. Ise cayó al suelo y miró con rabia a Balí y el tipo era astuto y Balí al ver que su idea sirvió, cargó electricidad en su mano y la repotenció con luz y la electricidad fue hacia el dragón rojo mientras este aún estaba aturdido por el ataque pero si bien su mente no estaba aún recuperada de la última, su cuerpo sintió las vibraciones en el ambiente y por instinto su cuerpo extendió su mano y el círculo de invocación de Ascalón apareció. La espada emergió en respuesta al llamado de su dueño y se envolvió en un aura sagrada y oscura y se sacudió su arma y los relámpagos con luz fueron repelidos por la hoja de la espada y se agradeció que su cuerpo tenga memoria de movimiento y si eso le hubiera dado hubiera sido fatal. Ascalón. No y es diferente pero similar a la vez, Albión se sorprendió al ver el arma Dragón Slayer, es diferente a como la recuerda. Tuvimos suerte y ser atacados con una carga así de luz hubiera sido malo para ti en especial que aún no te recuperas del último ataque y se sacudió su espada y se puso en guardia y debía de aprovechar todo lo que podía de sus habilidades ya que sufrir más daños por la luz iba a ser malo y Balí por su lado solo sonrió y al parecer la idea de Esdeath era buena. Te diré algo y no eres el único que tiene un arma, Ise se sorprendió al oír eso y acaso. Balí creó un círculo de invocación y de este emergió un arma y era una espada pero no era una espada simple y esta era un sable doble y el mango tenía una salida superior e inferior y de ambas estaba la hoja del arma y era como ver una vara de combate pero hecha espada. Esa espada y acaso y... Dawn of Light Pieta es una espada que el Vaticano se jactaba de haber obtenido de uno de sus traidores y supongo que sabes de quién hablo, y se gruñó al escuchar eso y solo había una persona en el Vaticano que usaba un arma así en la historia de la institución y... La espada de Crow Armbrusty. El amigo de mi maestro. ¿Qué significa esto? Rean gritó furioso al ver esa arma y el arma de su amigo y el arma de Crow y, ¿dónde la obtuvo? Rean reconocía esa arma donde quiera que vaya y era una espada hecha de un metal raro, solo su Tachi, Yo, estaba hecha del mismo material, eran espadas hermanas y el metal llamado Zemurian y un metal tan raro que solo es superado por el que se usó para crear a Excalibur y el Zemurian permite al usuario canalizar su energía en la espada con tal precisión que es una naturaleza del arma. Hice una pregunta y... ¿Cómo obtuvo esa espada? Los del grupo de Balí sintieron pavor a los ojos de Rean y... La robé y, Esdeath fue la única que tuvo el valor de hablar y, oí que un líder del Vaticano se jactaba de ella y que era un trofeo que le quitaron a un traidor y me metí en su hogar y la robé y... Rean apretó los dientes con furia y esto era un ultraje y las espadas son el símbolo del espíritu del guerrero y que la espada de Crow fuera puesta como trofeo era y... Miguel y más te vale que hables con los del Vaticano y arregles mucho y... De lo contrario y te juro que rodaran cabezas, el arcángel no dijo nada pero y él también estaba furioso y decepcionado. ¿Qué harás Rean y? Venerana vio con preocupación como Rean observaba el intercambio de espadas entre Ise y Balí iniciaba y...
Si Bali es digno de ella y se la puede quedar y Crow lo hubiera querido así y todos vieron como de pronto los primeros cortes empezaron a aparecer en ambos contendientes, pero esto lo cambia todo y el estilo de Crow era lo opuesto al mío pero también muy complementario y era impredecible por la espada que tenía y si Bali la aprovecha bien y se estará en aprietos. En la batalla, se intercambiaba ataques de espada con Bali con velocidad y precisión pero había un problema, ese sable doble no era muy fácil de predecir y había formas variadas de uso para esa arma y Bali las había descubierto rápidamente y el estilo con esa arma era más instintivo que otra cosa. Bali logró darle un corte a Ise en el brazo tras hacer una finta de que iba a usar el lado inferior para atacar para luego hacerlo con la parte superior. Para empeorar todo Bali podía manifestar la luz en la hoja del sable doble tal como él puede hacerlo con la oscuridad en Ascalón y esto se había salido de cuadro y los cortes iban y venían cada uno lograba dañar en algo al otro pero la batalla seguía sin un lado fijo. De pronto Bali tomó distancia y acumuló poder en la espada para después lanzarla hacia Ise, el rojo rápidamente reaccionó y devolvió el ataque con su estilo de las 8 hojas, forma 2 y ayate. Las armas colisionaron y mientras Dawn of Light volvía a las manos de Bali y se lanzó una llamarada hacia su enemigo quien la apagó con solo agitar su arma y luego Bali usó otra vez la luz y esta vez una versión más amplia del Kougaomi. Makugaon esta vez el efecto fue de un alcance mayor y varias estacas de luz iban hacia Ise y el ataque era muy amplio por lo que huir no era una salida viable y Ise solo se puso a desviar las estacas de luz de manera veloz con su ataque ayate pero algunas sí lo rozaban y en eso, una de ellas logró darle de lleno en el muslo y aguantando el dolor, Ise solo se cubrió con sus alas y Boss Transfer acumulando poder, y se lo dirigió a sus alas en un intento de soportar el ataque que aún venía hacia él pero no iba a quedarse sin hacer nada. Maegaon lo mismo ocurrió con la oscuridad y del suelo salieron varios grupos de esta que empezaron a emerger en dirección de Bali, el demonio cortaba las hordas de oscuridad y cada vez iban más rápido y era como si estuviera viva y divide en un uso desesperado de su Sacred Gear, Bali quiso reducir la oscuridad pero se sorprendió al ver que no importa cuántas veces lo haga y esta no disminuía y en eso, una de las hordas atrapó su pierna y mala señal y no pasó mucho para que las otras vayan a su presa. Bali solo creó un círculo mágico de protección para protegerse del ataque y ambos jóvenes se veían cubriéndose del ataque enemigo y si bien sus defensas los protegían de un daño mayor y esto era malo y estaban empezando a sentir el cansancio. Tras ver que los ataques habían terminado y ambos se volvieron a ver las caras y la sangre, el sudor y el cansancio y eso era lo que había y sus armaduras estaban hechas un desastre y aún así, ninguno mostraba señal de rendición y al contrario, deseaban ganar y demostrar que uno era superior al otro y se escupió sangre y se sacó la estaca en su muslo a la fuerza, le importó poco que la sangre salga a chorro y iba a ganar y no iba a dejar que alguien quien se miente a sí mismo le gane y Bali se levantó con dolor y su pierna de seguro tenía más de una fractura y debía ganar y había sacrificado mucho por esta oportunidad y perder significaba que el sacrificio hecho fue en vano. Compañero y no te contengas ataca con todo Bali, te daré el poder absorbido ambos asintieron y en eso se envolvió su cuerpo de solo oscuridad y la bufanda oscura alimentaba la oscuridad que lo rodeaba y Bali en su caso solo fue envuelto por luz y la luz empezó a tomar la forma de un enorme dragón y este era enorme y fácil de 10 metros. En ese instante clavó a Ascalón en el suelo y la oscuridad recorrió el piso en 9 direcciones y del suelo emergieron 9 cabezas de dragones orientales hechos de pura oscuridad y esto era Yami no Kuzuryujin Breath of Lightning Wyvern ambos ataques rugieron como si tuvieran vida propia, los dragones hechos de oscuridad atraparon al dragón hecho de luz pero este atrapó a una de las cabezas con su mano y la estrujo para hacerla desaparecer al mismo tiempo que las cabezas restantes mordían el cuerpo del enemigo y con un último rugido y ambos ataques colisionaron para luego explotar y la explosión de luz y oscuridad rodeó el lugar entero desde el punto de vista de los espectadores y esto era increíble y desgarrador para otros y los que tenían sentimientos encontrados lloraron mientras gritaban el nombre de ambos dragones y esta batalla había escalado de nivel y era como ver guerreros de años de experiencia no creí que llegarían a estas alturas y es casi como ver a Dai y Albion luchar y solo que ahora tienen forma humana y Azazel aún recordaba las veces en que ambos luchaban y esto era lo más cercano. ¿A cabo? Seraphale miró a Rean quien negó con la cabeza y la dimensión aún estaba activa no creí que el rojo fuera tan hábil y el hecho de vencer a un dios y creí que fue más suerte no subestimes a Ise-sama y Oni-sama Fai miró con frialdad a su hermano él es capaz de muchas cosas. El silencio reinó el lugar hasta que al fin la explosión cesó
En el lugar Ise estaba en el suelo y su armadura hecha un desastre y aún en su cuerpo pero dañada de tal manera que era lamentable y, no creí que usaría un ataque de la misma magnitud que el mío y eso que añadí algo del poder Dragon Slayer de Ascalon en él. Estamos en un punto muerto y ninguno está avanzando nada, Drake no sabía qué decir, el nivel de la batalla fue mayor al que él esperaba. Ise sintió el dolor en sus manos y le dolían demasiado y al parecer a Ascalon no será usada más hoy por lo que la guardo y Valí por su lado estaba igual y... El daño de ese ataque sumado a la oscuridad y al poder Dragon Slayer de Ascalon sí que hizo daño y el demonio guardó su arma al ver que nada iba a ganar ahora y el ritmo de la batalla era demasiado. Valí no creí que diría esto pero y no le veo forma de ganar a menos que uses tu ataque más fuerte o usemos la Juggernaut Drive y ese chico está a un nivel superior al esperado. Valí tuvo que darle la razón a su amigo y esos instintos y no eran normales y lo hacía impredecible y sin contar que sabía cuándo y dónde golpear. Compañero y usa la Gaea Force y si eso no sirve solo nos queda ahí, prefiero dejar eso como la opción extrema. Drake y sé, Valí era un rival de cuidado y esa habilidad con la magia y su enorme resistencia lo hacía un oponente peligroso. En eso el castaño vio enfrente suyo algo y un trozo de las gemas azules de la Kuryukobi. Oye Drake. Estás loco. Te recuerdo que mi poder es el opuesto al de Albion, sin contar que hay luz emanando de esa cosa. ¿Deseas acelerar tu muerte? Drake le gritó furioso a su poseedor por la idea que se le acaba de ocurrir. Para nada pero tú mismo lo has dicho y de seguir así no avanzaremos nada y se escupió sangre para luego tomar dicho objeto con su mano izquierda. ¿Estás conmigo Drake? Agi sabía que la idiotez era contagiosa ya que estoy aceptando esto y bien, es todo o nada. Pero si morimos por tu idiotez te juro que te molestaré incluso desde el más allá. El castaño sonrió al escuchar a Drake llamarlo por su nombre y era la segunda vez que lo llamaba así en estos 10 años y Valí vio que Ise planeaba algo y que era... Muy bien, escuchen Valí y Albion. Su poder de dividir y lo haré mío. Ise incrustó el trozo de la gema azul en la gema verde en su mano derecha y... Están locos. Albion gritó por la sorpresa al ver tal estupidez. Ise gritó de dolor mientras tomaba su mano derecha, el brillo azul y verde intercalaban y el dolor era horrible y... Era como si te clavaran miles de agujas en el cuerpo y la luz de la gema azul empezó a envolver el brazo de Ise y parecía que quería devorarlo y... Maldita sea Aya. Ise luchaba contra el dolor y agradecía su entrenamiento y lo hacía todo más y aceptable. Incluso Drake gritaba de dolor, su alma estaba siendo dañada y los Ekiryute y pasados solo veían cómo el dragón soportaba tal castigo. Qué absurdo y has marcado tu propia muerte y... Jajajay. Esto duele y... Pero y no es nada con lo que Graifia sintió al oír tu despedida y... Valí miró molesto a Ise que seguía sonriendo y... Eres un idiota y... Tienes y el amor de una madre y de un padre y de una familia y... Y lanzaste todo a la borda por y esto y... No entiendes nada, tú no has vivido recluido. Cierto pero y es como dices y... Sé lo que es el dolor y... Lo que se siente al perder y todo y se miró a Valí con seriedad y... Perdí a mis padres y... Mi infancia y... Mi humanidad y... Tú y ganaste eso cuando yo lo perdí y no sé qué has vivido antes de ser adoptado pero y tuviste la oportunidad de vivir lo que yo perdí esa noche y... Tenías una familia. Los ojos del joven se humedecieron al decir eso y... Valí no entendía cómo después de tanto años y él pueda sonreír y incluso decirle las cosas a la cara a la gente y sus errores y dolores cuando él tenía tal vez un dolor similar y por qué se podía afrontar el pasado cuando él no. Por eso no puedo perder y si lo hago y mostrará que tu decisión de cortar lazos te hace fuerte y cuando en mi caso y... Crear lazos otra vez tras años de miedo y es lo que me ha hecho fuerte y me dio la oportunidad de sonreír otra vez. Jajajaja, bien dicho y demostremos el poder de los lazos que nos une. Drake gritó a pesar del dolor y iba a acompañar a Ise hasta el final y incluso hasta las puertas del Hades si debía y Drake y es imposible que logres esta hazaña. Albion vio como la luz envolvía a la mitad del cuerpo de Ise, vas a morir con ese chico por tu estupidez tras años de vivir con él y... Se me pegó algo de dicha estupidez pero y aprendí algo Albion y que nada es imposible y levantarnos a pesar del dolor y de los errores y eso es lo que hace a uno grande y no es el poder con el que se nace y eso se obtiene con esfuerzo y sacrificios y la voluntad de nunca rendirse y eso es lo que crea milagros y te demostraremos uno ahora.
En eso, la oscuridad empezó a suprimir la luz y cosa que sorprendió a Balí y Albion y HMPH y he de admitir que ustedes son un par de idiotas y pero eso es lo que los ha llevado tan lejos y la voz fue oída desde la gema de la mano derecha. Bien, y este es mi aporte a esta batalla. Ganen y Oudo Issei, Drive. La oscuridad opacó la luz y la destruyó. En eso la gema en el guante derecho se tornó azul y el guante se volvió blanco. El poder del Vanishing Dragon es nuestro. Muy bien, es hora de presentar al Dividing Gear. Y se chocó los puños y se puso en posición de combate y... Imposible y no puede ser. Balí estaba igual de sorprendido que Albion y lo había logrado y... Evangeline dejó caer su tazón de palomitas al ver eso y el milagro y no lo creía y el chico era una sorpresa constante y... Maestra Yeli, el niño habló ante el silencio que envolvía el lugar. Evangeline solo rió y jajajaja y Rean y es mocoso llegará lejos, más lejos que cualquiera y jajajaja y... Con los demás, el aire era de sorpresa y no solo habían oído a O hablar sino que se absorbió el poder de Albion a pesar de la luz y Rean estaba sin habla y eso sí era una sorpresa y... Rías, Sona y todos los jóvenes estaban y sin habla y una vez más y se había logrado lo imposible y... Estuvo cerca y perdiste algo de vida pero no es nada alarmante y... Quizás unos 2000 a 3000 años, hey da igual y no deseo vivir para siempre y... Ise se puso en guardia y Balí sonrió al ver eso y al parecer deberá usar su ataque máximo. Llegado a esto voy a y... Ise de pronto golpeó el suelo y creó un temblor ligero que sacó a Balí de cuadro. Ahora y te voy a golpear hasta que sientas un poco del dolor de Rías, Benelana, Sirfches y Gracia y se acumuló energía y... Bost. El aura que envolvió a Ise era enorme y iba a ir con todo y estaba dispuesto a terminar esta batalla ahora y el rojo voló hacia el blanco quien alzó vuelo pero Ise cambió rápido de dirección y logró darle un rodillazo a Balí en el abdomen. ¿Cómo? Eso fue por Rías y Ise en eso alzó el puño y le dio a Balí un golpe en la cara y eso es por Benelana Sani. Divide el guante blanco absorbió poder del demonio y afectado por su propio poder y qué irónico y esto es por Sirfches y Ise esta vez le dio otro cabezazo al demonio esta vez con tal fuerza que el sonido del hueso rompiéndose se escuchó. Maldición. Balí estaba perdiendo terreno y esto iba mal y este es y por la persona que sufrió más por tus palabras, y se dio un impulso hacia atrás para luego envolver su cuerpo de oscuridad y algo de luz y eso era y esto es por Graifia-san. Dragon Arrow of Twilight una versión más pequeña del ataque usado contra Shialdabaoth impactó a Balí en el pecho y ambos fueron a tierra por el ataque pero al estar cerca a esta, Ise se impulsó hacia atrás cayendo al suelo de pie para luego arrodillarse cansado mientras Balí impactaba tierra y Ise sintió que todo el impulso de energía reciente se había ido y al menos logró su objetivo y... Hey, ¿qué te pareció? De los escombros y Balí emergió con cara de poco amigos y estaba furioso y Ise seguía haciéndole recordar su error y esos golpes y acaso solo fueron una muestra de lo que ellos sintieron por su decisión y... No y... Esto y no acabará así. Balí expulsó aura blanca luminosa mientras iba al cielo y... Se acabaron los juegos y Oudo Issei, voy a vencerte. Al parecer toque fibra sensible y... Eso demuestra que una parte de él se arrepiente y si bien se divierte con nuestro combate y ese lado suyo no lo deja, entonces demostrémosle su error, y se envolvió su cuerpo de aura y golpeó el piso con ambas manos para hacer una técnica conocida. Balí, van a usar ese ataque hecho de calor y no te contengas. Albion estaba listo para el ataque final y si esto no servía y solo quedaba una salida. Dale con todo compañero, no te debes preocupar por daños colaterales. Like se preparó mentalmente y era y el final y... Sobre Balí había una enorme esfera hecha de luz y energía blanca y grandes orbes de energía rodeaban la esfera gigante y se tenía la esfera calorífica sobre su cabeza y el fuego ahora tenía unos ligeros toques oscuros y prueba de que la oscuridad estaba presente y se alzó la vista y Balí abajo y ambos se vieron una última vez para y... Ahora. Ahora. El grito de ambos dragones fue la señal y... Gaia Force Galaxia en explosión ambas técnicas fueron al ataque y la colisión no se hizo esperar, ambos ataques luchaban por la supremacía y rojo y blanco y oscuridad y luz y el choque de poderes era tal que la dimensión de bolsillo estaba temblando como nunca y las ondas de fuego caían al suelo y lo quemaban y la luz blanca creaba destellos de luz que aclararían al el lugar más oscuro y pero ahí no acababa y... Bost. Y se daba más poder al ataque y no debía y perder terreno y... Divide Balí absorbía poder para darlo a su ataque y... La colisión era pareja y ninguno cedía y el poder era demasiado para contenerlo y...
Roar. El grito de ambos jóvenes y dragones fue tal que parecía que dos bestias luchaban en el lugar pero se acabó y los poderosos ataques no resistieron más y la explosión cubrió la zona nuevamente y esta vez y se llevó a ambos dragones celestiales consigo y... Vali. Rias gritó horrorizada al ver tal explosión y... Rean-san debes parar esto y se van a matar. Sona le gritó al humano quien apretó los dientes por la impotencia de no poder hacer nada y la batalla estaba a un nivel nuevo y esto fue más allá de lo que pensó. Esto es y nunca había visto una pelea así y, Gabriel se llevó una mano a la boca y era intensa y pero cruel también y... ¿No hay nada que se pueda hacer? Ayane miró a Rean quien solo negó con la cabeza y... El lugar aún funciona y... Ambos siguen de pie y, esas palabras solo significaban una cosa y iban a seguir luchando y... Oye Ati creo que esto va más allá de lo planeado y... Cállate Bikou y ya lo noté y, la mujer estaba frustrada y a este paso y ambos se mataran y... y mi cabeza y se recobró la conciencia y, ¿anotaron la matrícula? Y se estaba muy herido y su armadura casi no estaba y solo una parte de su guante derecho estaba ahí, el izquierdo y dañado pero casi entero y sus piernas cubiertas por lo que quedaba de la armadura y el pecho y ni qué decir y la armadura en esa zona ya no estaba y su bufanda estaba ilesa y la sangre salía de sus ojos y... Como si llorara y aunque la de la boca también era molesta. Vali por su lado estaba casi igual y solo sus alas estaban casi intactas y el resto era un desastre y la zona en su pecho también estaba destruida y sentía un zumbido en los oídos y notó que estos sangraban y... No puede ser y logró y contraatacar mi mejor ataque y... Esto solo nos lleva a una solución y si no hay ganador y no saldremos de aquí, Vali sabía a lo que se refería a Albion. Al parecer y hemos llegado a esto y, compañero y podrás y... Si cierto ser ahí dentro mío me deja un poco más de poder y sí, y se escuchó el sonido de Ao burlándose pero lo tomó como un sí y, que ambos oponentes se vieron las caras una vez más y Vali se notaba exhausto y se estaba igual y aunque en el fondo el combate lo estaban disfrutando y, lo admito y es la mejor pelea que he tenido y ni siquiera Sailor me ha hecho sentir esta emoción en una pelea. ¿Quién? Y se preguntó al escuchar el nombre el primo de Rias y el único al que considere casi un amigo, y se asintió y, pues y de seguro si las cosas fueran diferentes y tú y yo lo seríamos, Vali se sorprendió eso, y se solo sonrió, hey nos parecemos más de lo que crees y es una lástima y, sí una lástima y, Vali sonrió con tristeza y pero era la hora y, voy a ganar esta batalla y Youdo y Sei. No y el único vencedor seré yo y Vali Lucifer. Ambos jóvenes expulsaron sus auras nuevamente y el aire que los rodeaba era de miedo y el rojo y el blanco predominaban en el lugar y bien Albion y es hora de terminar esto y ha pasado tiempo desde que disfrute una pelea pero y debe de terminar yo digo lo mismo Drai y de lejos esta es la mejor pelea entre poseedores de nuestro poder que he tenido y pero llega a su fin el lugar tembló al sentir el aura de ambos y esto y era otro nivel y el nivel de los dragones celestiales. Tienes 5 minutos. El grito de ambos dragones se escuchó a todo pulmón y ambos jóvenes alzaron la vista y sus ojos estaban brillando y eso solo significa una cosa y Juggernaut Drive. No, Vali y no. Rias gritó horrorizada al ver esos ojos en ambos y ella y los que vieron la batalla en Mu lo sabían. Rean deténlos, van a usar la Juggernaut Drive. Penemue miró sería a su amigo. Si pudiera lo habrá hecho ya Penemue y, Rean se mostraba tenso y no creyó que llegarían a eso y, ¿qué van a hacer y? Tsubaki miró a su ama con miedo al ver la cara de preocupación de varios. Juggernaut Drive y el poder prohibido de Youdo y Vali parece tenerlos también y, Sagi habló frustrado y se sentía débil y pero también celoso de ver a ambos luchar a ese nivel. Juggernaut Drive y pensar que ambos puedan usarla por un tiempo y fue buena idea que los mandaras a Irrean y Japón y hubiera desaparecido y, las palabras de Azazel provocaron miedo y, Vali, Gracia vio la imagen del demonio y sus ojos solo mostraban una cosa y luchar a morir y, Vali. El área cero temblaba y el aura de ambos dragones era tal que parecía que rompería lo que sea y en eso, ambas auras envolvieron a los jóvenes restaurando las armaduras. Ise y Vali estaban de pie a unos metros del otro y en ese instante y ambos iniciaron el canto y yo, aquel que despertará y yo, aquel que despertará y soy el dragón celestial que robo los principios de la dominación de Dios soy el dragón celestial que tomó los principios de la supremacía de Dios. Me río del infinito y desprecio a los sueños. Envidio al infinito y persigo a los sueños. Me convertiré en el dragón rojo de la dominación me convertiré en el dragón blanco de la supremacía.
El cuerpo de ambos creció 3 veces mientras las armaduras cambiaban un poco y se volvían más dragones en cierto punto y los ojos de los cascos de ambos brillaron al entrar en la última parte y te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Y te llevaré a los límites del paraíso blanco. Juggernaut Drive. El último grito vino acompañado de una fuerte explosión de energía y en el lugar ya no habían 2 personas y habían 2 dragones y ambos listos para el último round y el Sekiryute y el Akuryukou estaban listos para el final y roar. El rugido de ambos dragones dio el inicio de la última rienda de la batalla y Sekiryute Supremo contra Akuryukou trascendental.